Ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. Listo. Muy buenas tardes para todos. Espero que este espacio sea muy productivo tanto para nuestra asignatura, Seminario de Educación y Pedagogía, como para nuestro quehacer, ¿cierto? Todos estamos incursionando en este mundo de la educación, en este mundo tan lindo, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje y la huella que podemos dejar en la sociedad. Entonces, para esta actividad tenemos dentro del Seminario de Educación y Pedagogía, tenemos como objetivo principal construir un nuevo conocimiento a partir de la resolución de problemáticas educativas y pedagógicas desde una perspectiva crítica en el contexto de la sociedad del conocimiento. Nuestra problemática o nuestra temática es cómo el docente investigador puede tener esa influencia y ese aporte en el desarrollo dentro del sistema educativo, ¿cierto? Entonces, para esto convocamos a un experto que nos va a aterrizar muchas ideas que tenemos ahí por el foro, por el chat, ¿cierto? Y primero que todo, vamos a hacer la presentación de nuestro ponente, nuestro experto. Como ya les había compartido por el chat, él es Ramiro Alberto Vélez Rivera, él es licenciado en Educación, especialista en Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos, magíster en Ciencia Política, doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Él es, en este momento, es líder de la Facultad de Investigaciones de acá de la Territorial Antioquia, de la Escuela Superior de Administración Pública, lidera todo lo que son los semilleros y los grupos de investigación, trabaja con los docentes en temas de investigación, es docente en todo el área de metodología de la investigación, todo lo que es gestión pública, ¿cierto? Políticas públicas. Entonces, es un experto que de pronto nos va a dar muchas luces para el tema que estamos trabajando. Adicional, tenemos a nuestros compañeros, ¿cierto? Los compañeros que vamos a hacer la entrevista el día de hoy. Nos acompaña la compañera Nadia Casta, ¿cierto? Está Laura Milena Izaza Lozano, Carmen Yolet Jasper Rodríguez, Reinaldo Javier Pablo Álvarez, Nadine Nacir Reyes Sarmiento y en persona Lizeth Martínez. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Esperamos que sea algo así como muy conversado para que logremos un mejor entendimiento de las ideas. Entonces, comencemos. Yo tengo unas preguntas por acá estructuradas sobre el docente investigador. Entonces, Ramiro, bienvenido, muchísimas gracias por sacar este espacio para nosotros. Yo sé que la agenda se mantiene súper ocupada, entonces en nombre de todos mis compañeros, un agradecimiento total por sacar pues este espacio para nosotros. Muchas gracias, Ramiro. Agradecerles muchísimo que ustedes hayan dispuesto, primero, sus inteligencias, segundo, su tiempo y tercero, su competencia de conversar para que intercambiemos. Es muy valioso eso, Lizeth, y agradezco muchísimo que hayan considerado mi participación en esta actividad que para ustedes es clave, sobre todo la perspectiva de la apertura de opciones analíticas en su proceso de formación en maestría. Agradezco muchísimo que hayan considerado mi participación. Bueno, cabe aclarar que este encuentro está siendo grabado, ¿cierto? Con la aprobación y la validación de todos los que estamos dentro de esta sala.
solamente será utilizado con fines académicos, ¿cierto? Para nuestra consulta. La consulta, de hecho, es la evidencia que nosotros tenemos ante nuestra tutora, y también para posibles consultas de otros estudiantes, ¿cierto? Entonces, comencemos. Rami, el tema es el docente investigador, ¿cierto? ¿Cómo esta herramienta de investigación influye dentro o impacta en el sector educativo, y cómo estos resultados pueden ayudar a ese desarrollo que necesita la educación colombiana, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué faltaría para que el docente colombiano pueda desarrollar esas habilidades y competencias investigativas, ya sea desde la institución donde está, o desde su propia habilidad y competencia? Quiero presentar 4 perspectivas de respuesta a esta primera pregunta. La primera es que en América Latina en general y en Colombia en particular, todos los que tenemos la oportunidad de la docencia, quienes ya allí y quienes incursionarán allí, pero sobre todo en la relación de docencia e investigación, debemos tener en consideración 4 aspectos o factores. El primero es que existen sistemas de investigación. Es decir, los sistemas de investigación son aquellos que proporcionan reglas del juego investigativo y que fundamentalmente están asociadas a las formas de investigar para generar conocimiento. Eso es lo primero, sistemas de información aplicados a la investigación. Y en Colombia, en particular, hay un sistema de ciencia, tecnología e innovación que está asociado a la investigación. Primer aspecto de 4. El segundo aspecto de los 4, para ponerlo en nivel de exigencia para que los profesores incursionen en la investigación, está relacionado con comprender la investigación distinta a los proyectos de investigación. Es decir, la investigación es el resultado de construir conocimiento y ponerlo en productos, en productividad de investigación. Eso es la investigación. Y los proyectos de investigación son formatos, maquetas, esquemas, protocolos que permiten formular ideas para luego investigar. Es muy importante hacer esa diferencia entre la investigación como productividad científica y los proyectos de investigación como formatos, como esquemas, donde se plasman ideas futuras de investigación. El tercer aspecto está relacionado con la metodología de investigación propiamente. Es decir, los profesores deben conocer que las metodologías y los métodos son fundamentales para poder investigar. Algo así como rutas, caminos o instrumentos para poder pasar de las ideas a los productos de investigación. Y un cuarto aspecto está relacionado con la investigación y su contexto. Es decir, la investigación, y esto es un aspecto fundamental para quienes incursionamos en la investigación, quienes ya están en la investigación y quienes requieren generar nuevo conocimiento en investigación, es comprender que la investigación está asociada al territorio, al barrio, a la comunalidad, a la región, al plano rural, urbano, metropolitano, al plano público. Es decir, la investigación está asociada al territorio. Lo sintetizo en 4 frases breves. La primera, la investigación asociada a un sistema de investigación, que para el caso colombiano es un sistema de ciencia, tecnología e innovación. La segunda perspectiva, toda actividad investigativa debe diferenciarse de los proyectos de investigación. La tercera, los investigadores, los profesores que investigan deben tener claridad en el dominio de los pasos y momentos de la metodología de la investigación, es decir, dominio de los instrumentos para retomar información. Y la cuarta,
toda actividad investigativa debe estar asociada al territorio. Es decir, la investigación debe estar en el barrio, en la cuadra, en el plano rural, en la en la vida metropolitana, en el desarrollo urbano, en la región. Es decir, en el mundo público. Esos son los 4 elementos que a mi juicio dan lugar a esta conversación inicial y que son exigencias para todos los profesores que incursionan, que ya están y que incursionarán en la investigación. Gracias, Rami. O sea que esto me da pie para seguir con las otras que tenía ahí, que van en la misma línea, y es que me dicen que, o sea, si desde el aula de clase, ¿cierto? Y desde ese entorno donde está esa aula de clase, esa institución, se podrían acoger esas problemáticas que hay ahí, que están ahí inmersas, y tenerlas como temáticas de investigación para lograr impactar ese territorio, ¿cierto? Ese es un importantísimo apunte en la medida en que el aula de clase, otros lo llamarán escenario pedagógico, otros lo llamarán ámbito de las didácticas, otros lo llamarán salón de clase, otros lo llamarán primer plano público de la docencia, de la educabilidad, del aprendizaje. Efectivamente, el aula de clase, el escenario pedagógico, el entorno de las didácticas es el primer gran territorio de la investigación. Allí es donde fluyen en primer lugar las problemáticas, las situacionalidades de la investigación, es decir, las formas de aprendizaje, los bloqueos, los relacionamientos, las formas del paradigma, los desarrollos de la educación. El aula de clase, el escenario pedagógico, es el primer gran territorio, el primer microterritorio donde se investiga. Allí hay un elenco importante de dinámicas y de problemáticas de investigación. En consecuencia, allí se sitúa el primer ámbito, contexto o territorio de la investigación. Pero sobre todo porque en el aula de clase, en el escenario pedagógico, en el ámbito de las didácticas, de allí fluyen muchos de los elementos que al final terminan por imponerse como factores de investigación. Permítanme hacer un comentario que seguramente nos obliga a saltarnos algunas de las respuestas o adelantarnos mejor, y es que en este momento la nueva ministra de Educación en Colombia y sus viceministros y viceministras están enfocados a una reforma de la educación, a la ley 30 del 92 para la educación pública del sistema universitario y para la educación básica y posmedia. Eso quiere decir que cuando se reforma la educación es porque previo hay un reconocimiento del aula como el primer punto donde se producen las transformaciones, las problemáticas y las dinámicas de investigación. En síntesis, en efecto, el salón de clase, el aula, el ámbito pedagógico básico es el primer punto, el primer gran territorio donde surgen o fluyen las primeras dinámicas, problemáticas, áreas y temáticas de investigación. Gracias, Ram. O sea que en este sentido pueden concebirse las aulas de clase como laboratorios de investigación, ¿cierto? Para lograr como todos estos procesos investigativos desde la docencia. Retomo de esa pregunta la categoría de laboratorio. Claro, para una profesora, para un profesor que no esté motivada y motivado en la investigación, el aula de clase será simplemente el lugar de la reunión, el microauditorio, el punto de relación entre aprendizaje y conocimiento. Pero para quienes en calidad de profesoras y profesores están interesadas, comprometidos, aspectados y proyectados a la investigación, encontrarán que el aula de clase es un laboratorio, es decir, aquel ámbito donde se descubren problemáticas, donde se aplican métodos y donde se obtienen resultados. Ese laboratorio, en consecuencia, será un laboratorio de investigación. Para complementarlo como una frase completa sería el aula de clase como el primer laboratorio de investigación para investigadores nacientes
y consolidados. Muchas gracias, Rami. Bueno, entonces seguimos con Nadia Casta. Voy a apagar por acá mi cámara para que Nadia la pueda prender. Nadia Castaño Noreña Castaño, Castaño. Castaño Noreña, sí. Sí. Adelante, Nadia. No se te escucha. ¿Me escuchan? Ya. Lo que pasa es que en la plataforma aparece Nadia Casta, pero es precisamente porque la ñ no la reconoce el sistema. Entonces quedó como Nadia Casta. Entonces quedó botado el Castaño y el Noreña y quedé siendo Nadia Casta. Pero bueno, entonces continuando con el tema, profe, desde tu experiencia, ¿cuál es la importancia de fomentar la investigación entre los docentes? ¿Y cómo beneficiaría esto tanto a los educadores como a la institución educativa? Bien, entonces la primera pregunta, Nadia. La investigación inevitablemente transforma la manera como los seres humanos se relacionan con su entorno. Un ser humano en cualquier rol, profesoral, ejecutivo, empresarial, cotidiano, ciudadano, que no investigue, su entorno le será normal. Pensará que todo lo que pasa allí es apenas normal, pero a la inversa, para los profesores, los empresarios, las familias, los campesinos, los ciudadanos que decidan ir a la investigación, el entorno les cambia estructuralmente, porque tienen otras perspectivas, análisis, se relacionan de otras maneras con su entorno. Eso traduce que en consecuencia la investigación cambia los modos de interpretar el entorno y el mundo externo, pero sobre todo proporciona niveles de argumentación para reconstruir la relación entre profesores, investigación, aula, territorio y entorno. Es decir, le cambia el mundo. En cuanto a la segunda pregunta, de la manera como las instituciones en general, las universitarias y las educativas en particular, se transforman cuando incorporan la investigación. En efecto, las instituciones cuando deciden incorporar la investigación como un medio, pero también como una exigencia interna, de inmediato saltan a otras escalas de posicionamiento técnico y posicionamiento social. Por ejemplo, en el Estado colombiano, cuando una institución universitaria, cuando una institución educativa decide inscribirse en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que en Colombia es un ministerio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes Colciencias, de inmediato esa institución educativa adquiere reconocimiento como institución que investiga, pero además obtiene niveles de acreditación para el reconocimiento de sus integrantes como investigadores, pero sobre todo para indicar que aplican los estándares y los protocolos internacionales y colombianos en materia de investigación. En consecuencia, en cuanto a la primera pregunta, la investigación le entrega en las manos a los profesores niveles de argumentación para mirar otros mundos externos, multiplicar sus niveles de explicación de su entorno. Y en cuanto a la segunda pregunta, cuando las instituciones deciden integrar la investigación en su quehacer, en sus proyectos estratégicos, en sus planes institucionales, de inmediato se relacionan de otra manera con el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el mundo y en Colombia. De paso obtienen niveles de financiación de proyectos, de paso obtienen niveles de reconocimiento de sus investigadores, de paso obtienen niveles de cofinanciación de proyectos, de paso participan en redes de investigación. Eso es muy importante y lo que observo es que en Colombia, más por desconocimiento que por iniciativa y voluntad, desconocemos
que todo esto es gratuito y que las instituciones educativas en general pueden incursionar en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, cofinanciar proyectos y desarrollos investigativos, todo gratuito. Y sobre eso creo que hay que avanzar muchísimo para que rápidamente podamos participar del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Nadia, me comuniqué adecuadamente con tus dos preguntas. Profe, y dándole paso a lo que me comentaste entonces, ¿qué otros desafíos enfrentamos los docentes para desarrollar habilidades investigativas en nuestra práctica educativa, aparte de las que ya mencionaste? Quiero exponer 5 desafíos para los docentes que incursionan en la investigación. Primer desafío: despojarse de la idea de que la academia es solo academia porque la aprendimos. Es decir, la academia tiene que desajustarse, desaprenderse para poder entrar con la investigación en contacto. Eso es lo primero. El segundo desafío: los investigadores deben entender que la investigación, como los profesores, son dinámicos. Es decir, que el entorno siempre está asociado a dinámicas, a transformaciones reales. El tercer desafío es que hay sistemas de información de un nivel altísimo en el mundo y no los conocemos. Las bases de datos, los software aplicados a la investigación. Ese es el tercer desafío: abandonar el texto guía, el de McGraw-Hill, como el único texto del mundo y reconocer que hay sistemas de información muy importantes, de alto nivel, en otros idiomas y que hay que hacer uso de ellos. El cuarto desafío es la conformación de grupos de investigación y grupos de estudio. Los profesores debemos tener la disposición a conformar grupos de investigación, grupos de estudio en el aula. Y no esperar a ir a la universidad, eso hay que hacerlo desde la básica. Desde la básica hay que conformar grupos de estudio, hacer análisis de textos, de imágenes, lo que al inicio de esta conversación Nadia denominaba las cartografías del territorio. Y el quinto desafío es participar de redes de investigación, es decir, relacionarse con otros, como lo que estamos haciendo en este momento. Relacionarse con otros, observar otras perspectivas de investigación, escuchar otros idiomas, intercambiar otras formas de entender el entorno del territorio de la investigación, redes de investigación. Esos son muy importantes. Los 5 desafíos que yo sugiero los pongo en palabras claves. El primero, actualizar la academia. El segundo, hacer uso de sistemas de información. El tercero, integrar redes de investigación. El cuarto, conformar grupos de interés, grupos de estudio. Y el quinto, reconocerse como dinámico, como actor dinámico en el proceso de investigación, Nadia. Bueno, profe, y en ese entonces, ¿cómo los docentes que estamos investigando o aquellos que quieren incursionar en investigación, cómo pueden mantenerse actualizados, cómo podemos mantenernos actualizados en cuanto a las metodologías de investigación y a las diferentes tendencias educativas? Una respuesta de orden formal y una respuesta de orden práctico. La respuesta de orden formal: hay que conocer el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y en América Latina. Entonces voy a poner el ejemplo. Hay que aprender a entrar a las web especializadas, en el caso colombiano, a Col, como de Colciencias, Col, como de Colombia, colciencias.gov.co. Allí están todas las reglas del juego del sistema científico en Colombia, lo que se llaman las redes científicas de producción científica. Pero también en el mundo hay redes científicas. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En el caso colombiano, igualmente, Colombia Aprende con AA. Colombia Aprende. Pero también en Colombia
el Departamento Nacional de Planeación tiene unos sistemas de información fundamentales. Entonces, la primera respuesta del orden formal es conocer, perdón, el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, que es gratuito, que es de un alto nivel científico y que hay que tenerlo allí. Por ejemplo, los investigadores en Colombia deberán tener un CBLAC. C es currículo, V es Vitae, LA es Latinoamérica y C es Caribe. Es una hoja de vida electrónica que se diseña gratuitamente y que facilita visualizar la trayectoria de los investigadores en Colombia. La pueden tener seres humanos de 0 años a 100 años, es gratuito. No hay que ser profesional para tener un CBLAC. Podemos tener cualquier rol, eso sí, que tengamos relación con la investigación. Esa la respuesta de orden formal. Sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. La respuesta de orden práctico. La respuesta de orden práctico, que está asociada nadie igualmente a los desafíos, está vinculada con aprender a detectar los saberes en la cotidianidad, las formas como se visten los seres humanos, los usos de los colores y los niveles de confección de la sociedad, las prácticas cotidianas. Ese es un elemento muy importante que es de orden práctico, es decir, saber hacer preguntas. Los investigadores, las investigadoras deben saber hacer preguntas, formular preguntas, hacer preguntas. Y hacer preguntas significa cambiar el entorno, relacionarse de otras maneras con la cotidianeidad. Profe, ¿y qué papel entonces en este caso tendrían las tecnologías de la información, las TIC, en el desarrollo de la investigación educativa? ¿O cómo podrían integrarse ahí, en esa investigación educativa? Oh, esta es una pregunta muy valiosa. Nadia, las tecnologías de la información en todos sus niveles son fundamentales para la investigación. De un lado, porque permiten la sistematización de la información. Y de otro lado, porque las tecnologías de la información permiten poner resultados y productividad científica en el orden mundial. A través de las herramientas tecnológicas, no solo se sistematiza, se ordena la información, resultado de la investigación, adicionalmente también facilitan las tecnologías de la información relacionarse con el mundo, integrar redes internacionales de investigación, participar de grupos mundiales, integrarse a encuentros. Ese elemento es muy importante. De modo que las tecnologías son fundamentales. Pero hago énfasis en particular, Nadia, a un elemento, y es el tema de los software de investigación. Para investigar hay software especializados que son muy valiosos para poder generar nuevo conocimiento por áreas. Entonces hay software que aplican para datos, hay software que aplican para la innovación, hay software que aplican para el análisis de comportamientos y tendencias, hay software que aplican para datos territoriales únicamente. Eso significa, en consecuencia, Nadia, que esa valiosísima pregunta que has compartido con todo este equipo en esta sesión indica que la investigación, cuando se asocia a tecnologías de la información, a sistemas de datos especializados, se lanza al mundo, sistematiza con eficacia y propicia mejores encuentros con otros investigadores del planeta con impacto local. Profe, y bueno, toda esta parte de la investigación, ¿cómo podría contribuir para mejorar la relación entre la teoría y la práctica en la enseñanza? Esa es una linda pregunta también. La respuesta contundente, Nadia, es la teoría y la práctica se vuelven unidad estratégica cuando el vínculo que las integra es la investigación. Yo quiero recordar con brevedad de dónde surge la palabra teoría. Teoría surge en la historiografía de la gramática con H, T-H-E-O-R-U-S, Theorus. Theorus es un
viajante, un migrante, cuya labor es ir de isla en Grecia y mirar qué hacían las personas y luego venir y contarlas en la capital. Hubo un momento en que tuvo tanta información que tuvo que escribirla. Conclusión: la teoría nace de la práctica y la investigación articula la teoría y la práctica para convertirla en unidad estratégica. Estoy de acuerdo con la pregunta en que ni tanta teoría ni tanta práctica. Equilibrio, proporcionalidad entre la teoría que funda realidades discursivas, lingüísticas, y práctica que funda realidades de aplicación. Esa unidad estratégica de la teoría y la práctica es muy importante y el factor que lo facilita es la investigación territorialmente. La teoría proporcional, la práctica como criterio de aplicación y verificación, y la teoría y la práctica luego se convierten en unidad de investigación. Profe, muchísimas gracias. Yo le doy paso a mi compañera Carmen para que pueda encender su cámara y continúe con las preguntas. Ramiro, ella es Carmen Yolet Jasper Rodríguez. ¿Listo? Adelante, Muchas gracias. Carmen. Muchas gracias, Lisset, y mister. muchas gracias a Carmen por sus preguntas. Carmen, te escuchamos ahora. Bien, profe. Bueno, mi pregunta va más enfocada a una generalidad y es cuáles han sido como los mayores avances que hoy podemos reconocer en Colombia en temas del docente investigador. Carmen, América Latina en general y Colombia en particular todavía le deben al sistema político internacional y al orden mundial en materia de investigación, indiscutiblemente. Es decir, no somos una región que compite en el orden mundial en materia de resultados de investigación. No solo en investigación científica aplicada, sino en las otras modalidades de investigación. En la investigación teórica, en la investigación educativa, en la investigación histórica. Pero, Carmen, lo que sí debemos afirmar con toda contundencia y con toda claridad es que en Colombia, en las 2 décadas recientes, indiscutiblemente los profesores y las profesoras han incursionado exitosamente en la investigación. Es decir, hace 2 décadas, un poco más, un poco menos, en Colombia no habían grupos de investigación en el registro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Hace 3 décadas en Colombia la investigación no hacía parte de los proyectos educativos institucionales de las instituciones universitarias y educativas. Hace 30 años en Colombia no habían redes de investigadores de grupos y de semilleros de investigación. Hace 30 años en Colombia no habían ferias de investigación para la básica, la posmedia y la universidad. Sin duda, Carmen, Colombia ha avanzado en investigación en cuanto a cultura de la investigación, en cuanto a productividad científica y en cuanto a grupos y redes de investigación, sin duda alguna. Hay logros. Y prueba de ello la vamos a encontrar, Carmen, en el sistema de ciencia, tecnología e innovación MinCiencias, Colciencias en Colombia, donde hay grupos de investigación, donde hay investigadores que en Colombia se clasifican según su productividad científica, en investigadores senior, en investigadores asociados, en investigadores junior, en investigadores con formación doctoral, con profesores que van a la investigación y se categorizan. En Colombia, sin duda alguna, hay avances. Y quiero complementar esta respuesta, Carmen, para escuchar tus otras preguntas, enunciando la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible que a nivel mundial exigen que los países investiguen y anunciando el informe de la misión de sabios que en el segundo semestre del 2019 entregó al presidente de la República en Colombia y que determina, Carmen, que en Colombia hay una agenda de investigación para el 2030, que hay líneas de investigación, que la investigación la hacemos todos, las mujeres, los masculinos, los niños, los jóvenes,
en todos los niveles del ciclo formativo educacional y que en consecuencia en los ODS y en el informe de la misión de sabios en Colombia, que es una agenda del 2030, allí hay exigencias de la investigación en Colombia para decir con toda contundencia, Carmen, que sí, que Colombia ha avanzado en el componente de investigación en general y de investigación educativa en particular, Carmen. Vale, profe, muchísimas gracias. Yo cierro aquí mi intervención y le doy paso a mi compañero Reinaldo para que dé continuidad. Ahorita hablamos de tu tono Caribe, Carmen, ¿listo? Dale, listo, sí, señor. Vale. ¿Cómo se llama? Reinaldo. Reinaldo. Ramiro, él es el compañero, es Reinaldo Javier Pablo Álvarez. Paulop, ¿no es? Paulot. Un apellido muy internacional. Sí, Paulop, como hijo de Pablo en ruso, sí. Exacto. Profesor, muy buenas tardes, igual que mis compañeras. Buenas tardes, le agradezco este espacio que nos ha brindado para, desde su conocimiento, aportar a nuestro aprendizaje. Usted habló ahorita sobre la reforma educativa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué papel desempeña la investigación en el proceso de toma de decisiones a nivel institucional y en la formulación de las políticas educativas? Son dos preguntas, Pablo. La primera respuesta. Lo has tocado y comparto tu pregunta. Saber tomar decisiones. Una sociedad que tome decisiones a partir de la investigación es una sociedad que acierta en todos los planos de su actividad pública. Pero pasa lo contrario. Una sociedad que no toma decisiones considerando la investigación, una sociedad que se ausenta de la investigación para tomar decisiones, es una sociedad desorientada. Luego, la primera pregunta es clave porque, en efecto, cuando una sociedad tiene como eje la investigación y a partir de ella toma decisiones, acierta. De allí, las sociedades del mundo que marcan la pauta. Ustedes y yo que estamos en el plano de la educación, conocemos el caso de la educación finlandesa, de la educación alemana, de la educación nórdica en general. Es una educación exitosa porque tiene como eje de toma de decisiones la investigación. Ese es un elemento muy importante en tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, quiero detenerme en el punto de por qué las sociedades y en particular las sociedades que tienen gobiernos que investigan en la educación a partir de sistemas de investigación son aquellas que aciertan en las reformas, por ejemplo, de la educación. Una reforma educativa sin posibilidad de la investigación, pues realmente no acertará. Una reforma educativa solo para modificar reglas de juego, escalas, modelos educativos, eso será importante, pero no transformará la educación radicalmente. Luego, la investigación es fundamental para poder propiciar niveles de transformación en la educación y sus reformas. Eso indica que en el caso de América Latina en general y de Colombia en particular, las reformas a la educación deberán ser el resultado de procesos de investigación. Y en Colombia ustedes y yo conocemos el caso de la Universidad Pedagógica, donde se hace investigación de muy buen nivel, el caso de los centros de estudio de investigación docente de FECODE, el caso de los centros de investigación de las facultades que en Colombia tienen licenciaturas en educación. Eso es muy importante para poder entender que las reformas de la educación deben ser el resultado de procesos de investigación consolidados en la educación. Gracias, profesor. Paso a la segunda pregunta. Usted habló con Nadia, o bueno, Nadia hizo una serie de preguntas que tienen que ver con la innovación tecnológica. Mi pregunta es, ¿qué impacto ha tenido esta innovación tecnológica, pero en la educación en Colombia? Bueno, ahí debo afirmar que los sistemas de orden tecnológico
en la educación en Colombia no son los que han generado los mejores impactos. Es decir, Colombia no tiene como Estado y como gobierno relaciones directas con satélites, relaciones directas con redes de información e investigación internacionales para impactar la investigación en Colombia. Luego, las instituciones educativas, fundamentalmente la básica, la media, la postmedia, en Colombia no tienen importantes, notables, destacados niveles de desarrollo educativo a partir de la innovación tecnológica llevada a la educación. Ahí Colombia tiene un debe, tiene un vacío histórico, considerando, por ejemplo, que en Colombia el tamaño rural es muy importante. Es decir, la población rural en Colombia es de un volumen dominante y allí la educación no tiene un impacto real y eficaz en materia de innovación a partir de los sistemas tecnológicos. Eso quiere decir que ante esa pregunta, en efecto, no tenemos mediciones exitosas, sistemas eficaces de la tecnología llevada a la investigación educativa. Ahí tenemos un vacío que Colombia deberá corregir. Realmente Colombia no compite en el orden mundial, en el orden regional, en materia de investigación educativa, resultado de sistemas tecnológicos llevados a la educación. Profe, la última pregunta también tiene que ver un poco con lo que es la cuestión tecnológica. Desde su opinión, eh, eh, ¿qué opinión pues, le tendría usted sobre las sociedades de conocimiento y su influencia en el área educativa? Las sociedades del conocimiento son resultado de los think tank en la segunda posguerra y se convirtieron en los puntos de referencia para diseñar universidades, para diseñar nuevos programas educativos de orden básico, de orden universitario. Es fundamental comprender que las sociedades del conocimiento son las que le dan pauta al mundo para saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse exitosamente. Pero de las sociedades del conocimiento quiero retomar un elemento, el elemento de la innovación. Es fundamental comprender que las sociedades del conocimiento tienen como prioridad promover la innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación es el valor agregado de lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Qué le agregamos desde la docencia al hecho educativo? Eso es innovación. ¿Qué le agregamos a la cotidianidad de la docencia en el aula para mejorar los procesos de comunicación educativa? Eso es innovación. De modo que el factor que destaco de la sociedad del conocimiento es la innovación. Y aplicado a la educación, este será un motor, un elemento fundamental para la educación futura en Colombia y en América Latina. Es decir, que la educación esté asociada a la innovación, entendiendo la innovación como el valor agregado, lo que hoy se llama el valor público del hecho educativo. Es decir, ¿qué le agrega una profesora o un profesor cuando van al aula al acto educativo? ¿Qué le agrega un estudiante cuando está en el aula al acto pedagógico? ¿Qué le agregamos? ¿Qué innovamos? ¿Cómo innovamos? Siento que esa relación entre sociedad de conocimiento, innovación y educación es fundamental para lo que sigue en adelante de la educación en Colombia. Sociedades del conocimiento aplicadas, innovación en la educación y territorios educativos derivados de la innovación educativa y la investigación para la innovación. Listo, profesor, muy amable. Gracias por su respuesta. Y bueno, creo que va a continuar la compañera Lisette. Bueno, al final nos regalamos unos minutos para que intercambiemos con menor número de formalidades. Lisette. Muchas gracias, Reinaldo. Ya continuamos ya con la última persona. Creo que es Laura Milena Izaza la que está conectada. ¿O es Nadine?
hay una persona que dice invitado, pero no está el nombre. Entonces, no sé si será Laura o Nadine. Bueno, Lizeth, parece que no tenemos retorno con la persona que está conectada con este usuario. Ajá. Yo pienso que demos paso más bien ya al espacio de cierre y pasamos a las informalidades con el profe Ramiro. Bueno, con las preguntas del compañero Reinaldo, cerramos nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Alberto Vélez Rivera por este tiempo tan valioso para nuestro aprendizaje. Por acá veo a Laura Isaza Lozano, que está por acá conectadita. Laura. Laura, si estás haciendo tu intervención, tienes el micrófono cerrado, Laura. Bien. Espero que dar continuidad, Lizeth, porfa. Listo, entonces de esta manera terminamos este espacio tan productivo para nosotros. Muchísimas gracias, Ramiro, por este tiempo y por esta clase magistral que seguro no va a ser en vano, va a ser un insumo para muchos otros compañeros. Entonces, si alguno quiere decir otro comentario para parar la grabación. Lizeth, antes de cerrar con la grabación, me parecería muy importante integrar algunos aspectos que creo que no tocamos. El tema de la investigación en la básica, en la educación básica en Colombia. Creo que hay un elemento muy importante que hay que hacer notar. Las sociedades modernizadas del planeta, Reinaldo, Carmen, Nadia, Lizeth, tienen como principio que la investigación se inicia con los niños. En América Latina la investigación la iniciamos en la universidad. Allá, en esas sociedades del mundo donde hay altos niveles de modernización educativa, la investigación se inicia en la base, con los chicos y con las chicas. Eso me parece muy importante. Pero también me parece muy importante un elemento que planteamos en el marco de una de las preguntas de Reinaldo, es el tema rural. América Latina en general y Colombia en particular deben entrar en contacto rápidamente con la educación en el orden rural, porque allí es donde están muchos de los nichos de la investigación y de las áreas donde la investigación deberá tener mucho impacto. Normalmente la investigación en Colombia es en el nivel urbano, donde hay recursos, donde hay software, donde hay sistemas tecnológicos y de información. Sugiero que en el marco de su formación de posgrado también logren detectar que ese plano rural tiene muchísimo que aportar en materia de investigación. Y un aspecto que me parece clave indicar es que hay que aprender a identificar saberes cotidianos. La investigación no solo es un tema académico, que fue una de las preguntas de nadie. La investigación también está relacionada directamente con lo cotidiano, con los saberes, con los lenguajes, con las prácticas cotidianas, con la familia y el entorno, con el plano barrial, con los vecindazgos y la educación, con eso que hoy tenemos en la educación que es tan complejo, que es la anomia educativa, la pérdida de reglas de juego social en la educación. Siento que allí es muy importante que la investigación entre y aporte. Quería hacer ese apunte porque de golpe las respuestas que pude ofrecer estuvieron muy en la línea de lo técnico y lo formal, pero creo que esto cotidiano y práctico también hace parte de ese compromiso natural que tenemos desde la educación con la investigación. Lizeth. Muchas gracias, Ramiro, por toda esta información tan valiosa. De esta manera cerramos entonces con la entrevista. Recordemos los compañeros que estamos en este grupo, Nadia Casta, Laura Milena Isaza Lozano, Carmen Yolet Jasper Rodríguez, Reinaldo Javier Pablo Álvarez, Nadine Nacir Reyes Sarmiento y Lizeth Martínez. Muchísimas gracias a todos por
por este tiempo, por sacar el tiempecito para esta entrevista, que es de buen provecho para todos. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminada la conversación, Lisset. No sé si Carmen, Reinaldo y Nadia quieren hacer algún apunte, porque los